Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y aquí en nuestro país seguimos en guerra, lamentablemente esta guerra en contra de la inseguridad, donde los ciudadanos seguimos perdiendo. Tenemos décadas perdiendo los ciudadanos en contra del crimen organizado, de la delincuencia de barrio, de calle, y este sábado se llevó a cabo un acto realmente vergonzoso para todos. Imágenes que nos alertaban y nos llamaban verdaderamente al auxilio. Golpes de una forma tan violenta, con tanto odio que se daban entre dos porras, llamadas barras, que son el estilo barras argentinas. Y precisamente, ¿qué son las barras y por qué son tan violentas? En Argentina hemos visto también este tipo de tragedias. Tan solo este fin de semana, allá en Brasil, se registró también un enfrentamiento en estas barras de aficionados del fútbol. En Brasil ya hay una persona muerta. Pero, ¿qué son las barras y cómo llegan a nuestro país? Yo le agradezco muchísimo a Farid Barquet Climent, quien es historiador del fútbol. Tengo aquí sus dos libros, Segunda Amarilla y A Perfil Cambiado, que ha editado Farid Barquet. Y te agradezco, Farid, que estés con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Farid? Buenas tardes. Al contrario, Alberto, agradecido contigo y de poder conversar con el auditorio de ABC Radio. Muchísimas gracias, Farid. Pues el fútbol parece ser cada día más violento. Ya fue lo extremo lo que vivimos en Querétaro, pero es común ir al estadio, es común ver las transmisiones, que haya enfrentamientos violentos entre las porras. Unas porras que se construyeron al estilo argentino, pero lamentablemente se trajeron la violencia también de Sudamérica, ¿no? Sí, el fenómeno de las llamadas barras en México llegó hacia mediados de los años 90. Se sabe que clubes de fútbol, subrayadamente el Club Pachuca, contrató personas de Sudamérica para lo que en principio parecía algo inocente, que era traer una forma de aliento y de apoyo a los equipos que le diera un colorido distinto desde la tribuna. En México el apoyo de las personas no estaba organizado en núcleos, en todo caso se hablaba de porras, pero eran meramente porras familiares, hasta que aterrizan estos grupos y en el año 1998 el Club Universidad se encuentra con un grupo denominado La Rebel, y a partir de esas dos experiencias se multiplican en prácticamente todos los clubes del país, e incluso en los clubes de divisiones como la que entonces se llamó Primera A o Liga de Ascenso, u hoy Liga de Expansión. Creo que en principio esa forma de aliento a través de cánticos, con más que banderas, mantas, con instrumentos musicales, en principio no tendría por qué ser un problema. El problema es la expresión violenta y cómo estos grupos empiezan a medrar con el paso del tiempo, y hay que decirlo con toda entereza, a francamente chantajear a los equipos y a las autoridades para ir obteniendo preventas, usando como arma dialéctica la violencia. Es decir, si no satisfaces mis peticiones de boletaje, de transporte, de, valga la expresión, merchandising, incluso de comercialización de todo tipo de bienes en las inmediaciones de los estadios los días de partidos, pues entonces te amago con generarte eventos violentos y confrontaciones, como ya lo vimos. Creo que como bien lo apuntas, es un fenómeno que no fue por generación espontánea, sino que tiene personas responsables directas. Sí, Farid, también hemos visto que estas barras llamadas porras también aquí en nuestro país, pues tienen una relación directa con las directivas. ¿Saben cuántos boletos le tienen que dar las directivas a estas barras? Se reúnen constantemente con ellos. Me imagino que están de tener un listado de pertenecientes. Entonces es increíble que al momento, ya pues casi 48 horas después de estos actos, pues no puede haber ningún detenido, porque se conoce perfectamente. Cada 15 días están en los estadios cuando juegan de local, y de hecho, como tú bien lo dices, las directivas entregan demasiado a estas barras, les entregan hasta vehículos y viáticos, llamarlo así, para que acompañen al equipo a los juegos que tienen en todo el lado, ¿no? El nivel de alcoholismo, por ejemplo, de venta de alcohol, lo platicábamos antes, Farid, la porra de los Pumas, ¿te acuerdas?
estaba siendo acusada de vender el alcohol fuera del estadio de CU hace algunos años, 10, 15 años, que era donde se documentó también la venta de alcohol fuera del estadio de CU. Parece que tú estás apuntando a la médula del problema. Entiendo, y me parece una reacción natural, que incluso yo comparto, de indignación, reclamando y exigiendo que se haga justicia y que se lleve al terreno penal lo que fueron francas tentativas de homicidio adentro de un estadio y en sus alrededores. Pero creo que si lo que se quiere es resolver el problema de fondo, se tiene que ir a la raíz. Y ahí entra lo que tú bien apuntas, que es una franca connivencia entre directivas y este tipo de grupos. Así como cuando se habla de la delincuencia organizada, de que no se va a resolver el problema de los delitos de alto impacto si no se apunta a sus formas de financiación, lo mismo ocurre con este tipo de patologías sociales. Mientras los clubes que hoy hipócritamente se dan golpes de pecho y hoy emiten twitters timoratos donde rehúyen cualquier tipo de responsabilidad, donde no hay la menor autocrítica, bueno, pues no se va a resolver el problema. Las barras han ido paulatinamente obteniendo más y más terreno hasta tener contra la pared a las directivas, que creo que lo que se han dedicado es en todo caso a administrar el problema, si no es que incluso a beneficiarse. Uh-huh. Los propios clubes han tolerado el mercadeo de mercancías donde se valen de intangibles de los clubes para vender souvenirs, sin que reporte eso ninguna ganancia al club, ni muchísimo menos. Les permiten espacios de franca tolerancia para la venta de cualquier tipo de mercancía ilegal e ilegal. Lo que bien mencionas, una suerte de subsidios a modo de viáticos que han pasado por el pago de camiones para desplazarse a estadios visitantes en otras entidades del país, hasta vuelos charter para hacer vuelos transatlánticos y que se les pueda ver a estos grupos en un mundial de clubes en Arabia o en partidos en Sudamérica, como cuando México participaba en la Copa Libertadores. Si no se termina con esa relación perversa, este tipo de fenómenos se van a repetir. En mi caso, yo lo apunté desde el año 2017 a raíz de un hecho muy lamentable en el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz. Escribí un texto en aquel año que apareció publicado en el año 2019 en mi libro Segunda Amarilla, haciendo un llamado a que de verdad todos los que forman parte de la comunidad del fútbol se pongan en sintonía para acabar con este flagelo que va a acabar con el fútbol, que ya ha puesto en predicamento la vida de personas y que además, Alberto, creo, y esto me parece que va a ser una reacción más que entendible, válida y natural, ¿qué padre de familia va a querer llevar a sus hijos después de lo que se vio el sábado? Los equipos apenas estaban recuperando la fuente de ingreso que les reportaba la taquilla después de todo el tiempo de las restricciones derivadas de la pandemia, es decir, los partidos se celebraron durante meses a puerta cerrada, después con aforos limitados, y ahora que se empezaba a recuperar con el semáforo verde, con un mayor número de población vacunada, pues ahora ya tampoco se va a ver reflejado en los ingresos de la industria del fútbol, precisamente porque no tuvieron el valor de atacar este problema, prefirieron evitarlo, y ahora yo no veo que haya quien verdaderamente asuma esta responsabilidad. Tú eres un estudioso del fútbol, tus 2 libros a perfil cambiado de Ediciones Coyoacán y Segunda Amarilla de Edición Siglo XXI Editores. Tú eres un estudioso del fútbol. Hemos visto que en los últimos años el fútbol se ha convertido en muy violento, Farid. Vemos las porras y los asistentes con un grado de insulto hacia los futbolistas, hacia el árbitro. No es nuevo que se haya dado, por ejemplo, la porra de Gallos Blancos de Querétaro, que es además un equipo que siempre está de media tabla para abajo, no genera mayor sentimiento a nivel nacional, sino es muy local. Pero esta porra ya se ha manifestado violentamente en partidos anteriores, inclusive contra el Atlas, lo recordábamos esta mañana con Guillermo Ortega Ruiz en la primera emisión de Informativo NTR. No ha podido la Federación Mexicana tampoco erradicar el grito de homofóbico que se toma como un chiste entre los aficionados, pero que a nivel mundial está considerado una ofensa hacia la comunidad lésbico-gay. ¿Es realmente el fútbol violento? ¿Hay que cambiar la esencia del fútbol? ¿O cómo lo puedes explicar desde el punto de vista antropológico como tú te has dedicado a estudiarlo?
Yo aquí quisiera hacer una puntualización muy importante, Alberto. Creo que no hay que confundir la violencia como un fenómeno inherente al fútbol que la violencia que usa como pretexto al fútbol. No vengo aquí con un afán exculpatorio, pero creo que el juego como tal no comporta un ingrediente violento. Al contrario, el fútbol, si es un auténtico hecho cultural, si tiene una presencia universal como ninguna otra disciplina deportiva, es precisamente porque acerca, porque genera vínculos de competencia, sí, pero que no pasan por el odio, que no pasan por la eliminación del adversario. Lo que estos grupos, me refiero a las barras, lo que han construido es, sí, una actitud violenta que hace parecer al rival deportivo como una amenaza existencial, no como se les debe entender, como un correlativo esencial. Creo que la rivalidad deportiva entendida sanamente es constructiva y así la vive la inmensa mayoría de los millones de aficionados alrededor de todo el mundo. Y creo que ahí es donde hay que señalar a estos grupos como mercenarios de lo que ellos llaman el sentimiento y la pasión, cuando todos podemos ver partido tras partido que ni siquiera miran los partidos. Yo he tratado a muchísimos, lo digo a título personal, no puedes tener una conversación con ellos de mediano conocimiento del juego como tantos aficionados lo tienen en una sobremesa, en una convivencia, porque además desconocen el juego. Creo que lo que está pasando con las barras es algo que sí apunta al deterioro de la convivencia en nuestro país. Hay muchos jóvenes que están encontrando en la barra lo que antes encontraban en la esquina, en la pandilla, están encontrando ahí formas de identidad, de acompañamiento, que están desnudando que hay problemas graves de contención familiar y que, así como hay una violencia organizada, valga la expresión racional, que no razonable, racional, perfectamente calculada de quienes los dirigen, también hay jóvenes que están perdiendo el control y que vemos escenas como las del sábado donde hay una saña, Alberto, que por ejemplo recuerdo mucha gente en redes sociales a los pocos minutos, a las pocas horas, calificaron de que eran unos animales. Yo creo que un animal no tiene esa hazaña cuando hay ya una persona inerte, que prácticamente muerta y a la que siguen golpeando. Creo que eso nos habla de cómo, más que ser el fútbol el que provoque la violencia, está siendo en este caso una caja de resonancia de una violencia que atestiguamos todos los días, todas las semanas en el país. Por último, Farid, y en esto creo que es muy importante lo que dices de la federación. Adelante, perdón. Farid, ya por último, es la solución para evitar este tipo de violencia, acabar con el fútbol por lo menos esta temporada. Además de aficionado, yo obviamente me dolería muchísimo, ¿no?, para quienes amamos, como tú bien dices, este deporte, pero ante este grado de violencia y la existencia de estas barras con una impunidad tremenda, es realmente algo provechoso poder suspender ya la temporada y pues seguir con las investigaciones y mostrar un ejemplo que ya no puede haber tanta violencia. Creo que no, Alberto, porque eso sería tanto como endosarle a toda la comunidad del fútbol lo que tiene que ver, insisto, con una relación muy concreta entre barras y directiva. Segundo, sería poner de rodillas a la industria del fútbol ante estos grupos que creo que lejos de verse afectados se van a sentir empoderados. Me parece que en ese sentido la medida que ha anunciado la Federación Mexicana de Fútbol, consistente en impedir el acceso de las barras visitantes a los estadios, va a ser contraproducente, y no lo digo en términos hipotéticos, como la experiencia argentina lo arroja. Los hechos de violencia se siguen repitiendo. Hay enormes conflictos entre las propias barras, o sea, pugnas endógenas, pugnas intestinas, por quedarse con ese monopolio o por tener una rebanada del pastel de las prebendas de las que se han ido haciendo a través de una actuación chantajista, pero también pusilánime, acomodaticia y simuladora de la federación y de los clubes. Muy bien. Y si no ya sirve este hecho, Alberto, desde luego, no solo lo lamento, lo condeno, pero si esto no sirve para que esto sea un parteaguas
y además el poder público ya tome acciones. La Federación Mexicana de Fútbol tiene una enorme presencia, es la representante de la FIFA en el país, pero no deja de ser una asociación civil, no deja de ser un particular. Creo que esto ya, al tener afectaciones a personas, a familias, creo que el poder público tiene que hacerse cargo y tiene que empezar a normar, ya no dejar en protocolos privados, empezar a normar para empezar a generar responsabilidades claras, definidas, y que haya por fin pautas a nivel nacional para la organización de eventos, como también para la organización de conciertos y cualquier otro tipo de concentración masiva. Muy bien. Pues Farid Barquez Climent, te agradezco muchísimo esta plática que tuviste con nosotros, historiador, conocedor del fútbol, además de todo un especialista en materia de derecho, profesor de varias universidades. Te agradezco muchísimo esta plática que tuviste sobre este fenómeno de las porras, de las barras de aficionados que lamentablemente en Querétaro llegaron a su expresión más lamentable, que fue la violencia. Muchísimas gracias, Farid, te agradezco tu atención. Al contrario, Alberto, gracias a ti. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.